En nombre de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, les doy la más cordial bienvenida a nuestro desayuno conferencia mensual. En esta ocasión nos ocupa el tema la conducta de las partes en el arbitraje, a cargo del doctor Humberto Sáenz Marinero, a quien agradecemos desde ya su valiosa participación con nuestro Centro de Arbitraje y Conciliación. El doctor Sáenz tiene amplia experiencia en la práctica del arbitraje comercial y de inversión, tanto a nivel nacional como internacional. Entre otros, el doctor Sáenz es miembro de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje, es presidente del capítulo salvadoreño del Club Español de Arbitraje y socio de la firma Sáenz y Asociados con presencia en El Salvador y en Guatemala. Sin extenderme, los dejo con el doctor Sáenz. Buenos días a todos, gracias por estar acá esta mañana. Es un honor para mí estar aquí compartiendo con ustedes unos breves minutos de temas que personalmente me apasiona mucho, como es el arbitraje, y evidentemente también hablar de un tema que considero también fundamental en el desarrollo de esta institución, como es la conducta que se espera que las partes observen en el desarrollo de un procedimiento arbitral. Lógicamente que al hablar de arbitraje estamos hablando de un mecanismo de solución de controversias que tiene dentro de sus principales características la característica de ser flexible y de estar a disposición de las decisiones que las partes tomen en cuanto al manejo que debe hacerse el procedimiento arbitral. Eso implicará entonces que no es que exista un régimen o un estándar específico de conducta que debe observarse en el desarrollo del procedimiento arbitral. Sin embargo, la práctica de los expertos en la materia ha llevado a identificar cierto tipo de conductas esperables, cierto tipo de conductas que de alguna u otra forma se han venido estandarizando en el arbitraje y que ahora se espera sean observadas en el momento de acudir a este mecanismo de solución de controversias. Es a esas conductas, es a esas prácticas, las mejores prácticas conocidas en materia arbitral que pretendo referirme esta mañana. En esto han habido esfuerzos importantes y voy a centrarme en uno de esos esfuerzos importantes que al efecto existe, que es el esfuerzo hecho por la International Bar Association. La International Bar Association, como muchos de ustedes saben, una institución que dentro de los esfuerzos que realiza ha creado un comité de arbitraje compuesto de profesionales de la abogacía y del mundo del arbitraje pertenecientes a todas las culturas jurídicas. Evidentemente que hay presencia también latinoamericana en ese comité de arbitraje de la International Bar Association. Y este comité de arbitraje, como también ustedes saben, ha realizado esfuerzos desde algún tiempo ya para acá por dar ciertas pautas, dar ciertas reglas para estandarizar el arbitraje o por lo menos para facilitar la conducción de los procedimientos arbitrales. No se trata, bajo mi punto de vista, de normas de carácter imperativo, las que emanan de la International Bar Association, sino simple y sencillamente son sugerencias, directrices, guías que pueden ser observadas por las partes, que pueden ser observadas por los árbitros también en cualquier procedimiento arbitral. Dentro de esas pautas, guías, reglas, directrices, como ustedes prefieran llamarles, la International Bar Association, quizás la más exitosa de todas esas pautas o esas guías, ha sido las reglas sobre la producción de evidencia que han surgido de esta institución y que hoy día se utilizan en muchos procedimientos arbitrales para identificar la manera en que se va a recoger la prueba testimonial, en que se va a recoger la prueba documental, en que se va a realizar el proceso de solicitud de exhibición de documentos, en fin. No me voy a referir a eso, porque su más reciente trabajo, digo, de este grupo de arbitraje, de la IVA,
más reciente trabajo se da como consecuencia de la creación de un grupo especial. Es un grupo que se conformó en el año 2008, un grupo también conformado por abogados provenientes de todas las tradiciones jurídicas, incluida por supuesto nuestra propia tradición, con una preocupación fundamental. Su preocupación fundamental era qué sucede en los arbitrajes, especialmente en los arbitrajes de carácter internacional, cuando por la naturaleza de la disputa, por la naturaleza de las personas involucradas en la solución de esta disputa, pueden haber abogados o profesionales, no necesariamente abogados, pero abogados profesionales que respondan a cánones de conducta o a cánones éticos distintos en sus propias jurisdicciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un arbitraje que se esté llevando con sede en Guatemala, pero resulta que los árbitros son uno de México, otro de los Estados Unidos y un árbitro español? Y hay abogados que están representando a las partes que provienen de diferentes países, de diferentes jurisdicciones. ¿Cuál es el estándar ético, cuál es el estándar de conducta que deben observar estos abogados? Serán los estándares de la sede, en este caso Guatemala, y por lo tanto observar los lineamientos éticos profesionales que acá exigiría el Colegio de Abogados, o serán los estándares de cada una de sus jurisdicciones, o será el estándar de la legislación que de manera sustantiva las partes han decidido aplicar a la disputa. En fin, pueden haber ahí muchas jurisdicciones, pueden haber ahí muchos cánones de conducta que a veces son muy disímiles, y ese es el problema con que nos encontrábamos a veces en el arbitraje, especialmente el arbitraje internacional, provenir de diferentes conductas con diferentes patrones de comportamiento. Entonces, la IVA se da cuenta de esto, dice, vamos a hacer unas sugerencias para tener esos cánones mínimos de comportamiento de las partes. Por supuesto, tomar en cuenta estas mejores prácticas de las que conversaba al principio. Entonces se crea el grupo de trabajo en el año 2008 y este grupo presenta sus conclusiones en octubre del año 2012. Por supuesto que fue un trabajo importante, llevó su tiempo, porque este grupo acudió a diferentes abogados de diferentes países, todos ellos expertos en materia arbitral, para poder presentar un trabajo más elaborado. Su trabajo lo presenta, la comisión se la presenta al Comité de Arbitraje de la IVA, en octubre, como decíamos, y luego este comité hace nuevas consultas, ya con el trabajo elaborado, y termina aprobando estas recomendaciones, guías o directrices en mayo del año 2013. Vean pues que no se trató de un trabajo llevado de la noche a la mañana, es un trabajo que tomó prácticamente 5 años desde que se tomó la decisión de crear el comité hasta que este comité, este grupo de trabajo pudo tener la aprobación de las conclusiones a las que habían arribado. Entonces presenta su recomendación, que es llamada directriz, por cierto, que es la directriz de la International Bar Association sobre la conducta de las partes en el arbitraje, que pueden ustedes tener acceso a ella en el sitio web de la International Bar Association. Por cierto, hace muy poco han hecho ya la traducción al idioma español, todavía no es una traducción oficial, pero está en proceso de revisión, pero ya la pueden encontrar también ahí en el sitio web de la International Bar Association. Están las versiones en inglés y en español en este momento nada más. ¿Por qué me pareció importante conversar de esto? Si bien es cierto, estas reglas están pensadas de manera fundamental para el arbitraje internacional, también es cierto que en el caso de Guatemala, en el caso de casi todos los países del área latinoamericana, con la excepción de Costa Rica, Chile y ahora muy recientemente Colombia, que son las únicas 3 excepciones, todos los demás países del área hemos decidido tener un sistema monista en materia arbitral. ¿Esto qué significa? Significa que la ley de arbitraje aplica tanto para el arbitraje nacional, doméstico, pero también aplica para el arbitraje internacional. Todas nuestras leyes han seguido, unas más, algunas menos, pero todas nuestras leyes han seguido la ley modelo de un citral. La ley modelo de un citral es una ley que se generó para el arbitraje internacional, pero todos nuestros países, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, decidieron adoptar esa ley y aplicarla en el arbitraje internacional, sí, y el arbitraje nacional también. Entonces tenemos un sistema de una sola ley en donde
Al tener ese régimen, no tendríamos por qué estar distinguiendo diferentes prácticas cuando hemos decidido tener una normativa arbitral aplicable a los dos tipos de disputa. Y digo esto porque con alguna frecuencia ya he escuchado en algunos de los procesos arbitrales en que he tenido oportunidad de participar, he escuchado expresiones de abogados o de árbitros que dicen, bueno, pero es que esto es una práctica del arbitraje internacional y aquí estamos en un arbitraje doméstico. Y mi pregunta o mi respuesta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué vamos a distinguir entre una práctica en el arbitraje internacional y una práctica en el arbitraje doméstico cuando la ley rige para ambos tipos de arbitraje? No tenemos, como sucede en Costa Rica, una ley que señale diferentes prácticas para el arbitraje doméstico. Ahí sí podríamos estar hablando tal vez de diferentes patrones, de diferentes maneras de conducir el procedimiento por parte de los árbitros, de diferentes mecanismos de evaluación, si ustedes quieren, de más o menos ortodoxia en el momento en que se maneja el procedimiento arbitral. Pero en un caso como el de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, México, bueno, la mayoría de los países del área latinoamericana, esa diferencia carece absolutamente de todo sentido, porque nuestra ley, insisto, es una ley de carácter humanista que rige a ambos tipos de arbitraje. Con esa aclaración es que yo digo, vamos a referirnos, es cierto, a una guía, a una directriz cuyo principal objetivo era el arbitraje internacional, pero resulta que esto lo podemos trasladar, o debemos trasladarlo realmente, no solo al arbitraje internacional, sino también al arbitraje doméstico, bajo este entendido que nuestros ordenamientos jurídicos no hacen absolutamente ninguna diferencia. ¿Y qué dice, o cuáles son las sugerencias, cuáles son las directrices de la International Bar Association sobre este asunto? Vamos a ir aquí por partes. A lo primero que se alude es a la manera en que se van a representar a las partes, entendiendo por partes a la parte material, la del cliente. ¿Cómo vamos a representar los abogados? Esto va principalmente dirigido a los abogados. ¿Cómo vamos a representar los abogados a las partes, a nuestros clientes? Algunas exigencias, insisto, estos son directrices, son guías, que las partes en un procedimiento arbitral las podemos tomar en cuenta, que los árbitros las pueden tomar en cuenta en el momento de conducir el procedimiento arbitral y que las pueden convertir en obligatorias si quieren en el momento que árbitros y parte deciden adoptarlas. Si se adoptan de manera definitiva en el procedimiento arbitral, dejan de convertirse en guías y entonces se convierten en conductas de carácter obligatorio. ¿Eso de qué depende? Pues eso dependerá de lo que quieran las partes y de lo que quieran los árbitros. Eso es parte de las ventajas que tiene un procedimiento arbitral precisamente. Podemos tenerlas como referentes nada más, o podemos convertirlas en obligatorias si queremos, o si las incorporamos incluso en un convenio arbitral y mencionamos de manera expresa, de manera directa, en el mismo convenio, que estas guías van a tomarse. Cualquiera sea la solución que preveamos, que la tengamos simplemente como referencia, como directriz, o se convierta en obligatoria, lo que esto nos dice es lo siguiente. Cuando las partes deciden a sus abogados, deciden a quienes van a representarle, evidentemente están en libertad de decidir quiénes van a ser sus abogados, su equipo de abogados. Lo que estas reglas exigen es que esa decisión se comunique de inmediato. Esa decisión se comunique tan pronto sea tomada. Si se trata de una institución arbitral, la que maneje el caso, pues también que sea comunicada a la institución arbitral, que sea comunicada a los árbitros, que sea comunicada a la otra parte, de manera tal que todos tengamos la información completa para identificar si existen o no existen conflictos de interés, de manera que esos conflictos, si llegan a existir, se puedan ventilar desde el inicio del proceso arbitral. Primera parte. Pero lo otro es que también el cliente, las partes pueden decidir cambiar en medio del procedimiento arbitral de equipo de abogados, y eso es completamente legítimo. En medio del procedimiento arbitral, una de las partes puede identificar algunos problemas en la representación o en la estrategia o en los resultados que parcialmente ha estado obteniendo en el procedimiento arbitral, puede decidir cambiar a su equipo de abogados o reforzarlo con alguien, en fin, es una decisión libre y soberana. Eso está muy bien. Pero también es cierto, y esto es lo que se reconoce a través de estas directrices, a través de estas guías, también es cierto que esto se ha prestado a actuaciones fraudulentas, es indiscutible que se ha prestado a actuaciones fraudulentas. El ingenio de los abogados, ustedes saben, es muy grande. Entonces ese ingenio a veces, cuando se
dirige de una forma negativa, puede provocar efectos muy adversos. ¿Qué es lo que ha estado pasando en años más o menos recientes? Bueno, lo que se ha estado viendo es que se incorporan abogados en los equipos cuyo único propósito es ocasionar un conflicto de interés posterior a la constitución del tribunal. Es decir, ya tenemos un procedimiento arbitral andando, tenemos un tribunal arbitral, se realizaron todas las revelaciones que había que revelar, no hay ninguna causal por la que el árbitro o los árbitros puedan ser recusados, todos vamos muy bien, el procedimiento arbitral empieza a caminar. Pero una de las partes se da cuenta que no le está yendo demasiado bien, que está obteniendo decisiones que no le agradan, y entonces busca un abogado, y esto no es invento, esto ha pasado ya en muchos casos, busca un abogado que ocasione un conflicto de interés con uno o más árbitros, que tenga una relación de tal naturaleza que pueda generar un incidente de recusación, por ejemplo, o que el árbitro debe excusarse. ¿Qué se busca con esto? Pues evidentemente obstaculizar el procedimiento arbitral, entorpecer por completo el procedimiento arbitral. Entonces, este ingenio, no sé si le podemos llamar ingenio, pero este tipo de estrategia fraudulenta es la que la International Bar Association reconoce, y entonces dice, en una quizás de las decisiones más discutidas de la International Bar Association, lo que dice es, usted como parte también debe dar conocimiento a todos de ese cambio de representación o del reforzamiento que está teniendo en su representación si es que simplemente se incorpora un abogado adicional. Y debe evitar el abogado entrar en un procedimiento arbitral, dicen estas sugerencias, dicen estas directrices, debe evitar en un procedimiento arbitral que ya esté en marcha en el que tenga un conflicto de interés. Por eso les decía, esto toca mucho con las reglas de ética, de comportamiento profesional que podemos tener los practicantes en cada una de las jurisdicciones. Lo que nos está sugiriendo la IVA es a nosotros los abogados no prestarnos a esa actuación fraudulenta, no aceptar el promover o el representar a una parte en un procedimiento arbitral que ya esté en marcha cuando yo tengo conocimiento que mi incorporación a ese procedimiento arbitral va a ocasionar un conflicto de interés. Eso es lo que me está pidiendo. Me parece muy sano. Ahora, si ese abogado no reconoce, o más bien reconociendo el conflicto de interés, aún así está dispuesto a incorporarse en el procedimiento arbitral, ocasionando entonces ese conflicto, entonces las reglas dicen, los árbitros van a poder tomar las medidas que necesiten, que consideren apropiadas para evitar ese conflicto. Y eso puede significar varias cosas. Puede significar, como ya ocurrió en un caso, puede significar que los árbitros decidan no permitir la incorporación de ese abogado. Eso suena duro, ¿verdad? Porque suena, bueno, eso parece una limitación al derecho de defensa o derecho de representación que todas las partes tenemos. Y es razonable verlo de esa manera, pero también es razonable ver la otra cara de la moneda, y también es razonable pensar que no es que exista una limitación a que la parte se quiera representar. La parte tiene, no sé cuántos abogados serán ahora en Guatemala, en mi país, en El Salvador, somos ya 25.000, pero tiene 24.999 abogados a los que puede acudir si quiere ser representado por un abogado salvadoreño. Y si no quiere un abogado salvadoreño, tiene un mundo ahí muy grande, tiene un universo grandísimo de abogados con experiencia en materia arbitral que pueden incorporarse en el proceso. ¿Por qué va a ser una limitación a su derecho de defensa el que no se le permite incorporar a ese abogado en particular? Esa es la otra cara de la moneda y es un poco lo que analiza la International Bar Association. Le dice a los árbitros, ustedes, si se da eso, adopten las medidas que consideren necesarias. Que puede ser esa, la más radical, no permitir entonces que el abogado participe. O puede ser algo menos radical y no permitir una participación completa, una participación total del abogado y limitarlo solo a algunas intervenciones. Eso dependerá de cada caso y de cuál es el conflicto que está generando. Porque el conflicto lo puede generar con los árbitros, pero también el conflicto lo puede generar con los testigos, lo puede generar con los peritos, o lo puede generar con el abogado de la otra parte. Entonces,
dependerá de cada caso en particular, dependerá de cuál es el conflicto que genera la incorporación de este abogado para que el tribunal arbitral tenga la libertad de decidir cuál es la medida más apropiada. No perdamos de vista que hay un principio también en materia arbitral en virtud del cual los árbitros conducen el procedimiento de la manera que más estimen conveniente. Afortunadamente no estamos atados, los árbitros no están atados a unas reglas que deban seguir y a las cuales deban circunscribirse. Esa es una de las enormes ventajas que tiene el procedimiento arbitral. Entonces, dentro de esa discrecionalidad, una discrecionalidad que no es arbitrariedad, pero dentro de esa discrecionalidad que tienen los árbitros y que no la tendría un juez ordinario, porque ahí sí que pues debe seguir unas reglas que ya están preestablecidas, entonces puede tomar este tipo de decisiones. Insisto, estas son sugerencias, estas son directrices, pueden o no tomarse en cuenta en el manejo de un procedimiento arbitral, pero que recogen, y eso es el mensaje que quiero trasladar, recogen las mejores prácticas en el mundo del arbitraje. Y si nuestros países, hablando de la región centroamericana, se quieren convertir en países capaces de atraer arbitrajes y de convertir a nuestros países en sede de arbitrajes nacionales e internacionales, lo primero que tenemos que empezar a hacer eso somos nosotros, los abogados y árbitros. Tenemos que empezar a cambiar nuestro comportamiento en los procedimientos arbitrales y a recoger estas mejores prácticas que no son un invento, que son simple y sencillamente el resumen, las conclusiones a las que se ha llegado por expertos en materia arbitral que han venido aplicando estas conductas desde hace muchísimo tiempo en países con muchísima vocación arbitral. Y de nuevo, no estamos hablando de un arbitraje que deba ser ajeno a nosotros, que se rige por otros principios. Estamos hablando del mismo arbitraje, del mismo método de solución de controversias. En El Salvador, el arbitraje internacional y el arbitraje doméstico no tiene ninguna diferencia. En Guatemala tiene una sola, y es que le permite a los árbitros aplicar principios de derecho internacional en el momento de solucionar las disputas. Pero eso es toda la diferencia que establece la ley de Guatemala cuando estamos en un arbitraje doméstico o en un arbitraje internacional. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás, es exactamente lo mismo. Entonces, reitero que todas estas prácticas también deberían ser observadas en nuestros ordenamientos en los arbitrajes domésticos y no reservarlas para el arbitraje internacional pensando que se trata de dos realidades distintas. No lo son. Las directrices también hablan de las comunicaciones ex parte. Yo creo que todos los que estamos acá sabemos que las comunicaciones unilaterales de los abogados con los árbitros están fundamentalmente prohibidas. Y esto que podría parecer obvio, no lo ha sido hace algún tiempo. Es muy raro, de escasa ocurrencia, el que un abogado se haya involucrado en el mundo del arbitraje de una sola vez. Es difícil que eso haya sucedido. O viene del mundo corporativo, o viene del mundo del litigio, o viene del sistema judicial. Cualquiera sea el caso, uno de los problemas es que tenemos en el arbitraje, que ha ocurrido en todo el mundo, no es propio únicamente en nuestra región, es el intentar trasladar esas prácticas que habíamos aprendido en el mundo corporativo, en el mundo del litigio, en el mundo de la justicia ordinaria, y tratar de trasladarlas al arbitraje. Y una de esas prácticas, y yo creo que todos los que han tenido oportunidad de litigar, han sido jueces, si hay alguno acá, una de esas prácticas de todos nuestros países, que suena terrible cuando esto lo comentamos con abogados estadounidenses, por ejemplo, es que nosotros vamos al juez, nosotros vamos al tribunal y conversamos con el juez, hacemos alegatos en estrado, por decirlo de alguna manera, y ahí nos da nuestra contraparte. Y nosotros estamos sentados en el despacho del juez procurando por nuestro caso. Eso no es pensable en otro tipo de jurisdicciones, impensable por completo. Cuando esto se comenta con abogados estadounidenses, ponen su grito en el cielo. ¿Cómo es posible que nosotros hagamos algo así? Ahí están los diferentes patrones de conducta, las diferentes maneras de comportarnos. En el arbitraje confluyen las prácticas. Por eso es que no podemos trasladar esas prácticas judiciales al mundo del arbitraje.
mundo del arbitraje esto es completamente prohibido. Las comunicaciones ex parte, las comunicaciones unilaterales de las partes con sus árbitros, con los árbitros, no deben existir. Y eso lo reiteran estas guías. Sin embargo, existen algunas muy pocas excepciones que estas guías, estas directrices reconocen. Cuando estamos en proceso de selección de denominado árbitro de parte, una denominación que me da mucho gusto, ¿verdad? Sí, árbitro de parte. Podríamos decir árbitro designado por una de las partes. Pero bueno, cuando estamos en proceso de selección de ese árbitro, es natural, es permitido, es esperable que existan conversaciones preliminares con este árbitro a quien se va a designar. Porque queremos saber de él. Queremos saber desde cuestiones básicas como si tiene disponibilidad. A veces eso que es tan básico se nos olvida preguntar, ¿está disponible o no está disponible? No nos damos cuenta que el árbitro tiene 6 meses ocupados y no va a poder hacer el caso hasta dentro de 7 meses. Claro, nunca lo preguntamos. Entonces, desde cuestiones tan básicas como la disponibilidad del árbitro, temas de idioma, temas de posibilidad de traslado al lugar donde en teoría se van a desarrollar las audiencias. En nuestros países hay que preguntar, principalmente como tenemos árbitros de fuera, hay que preguntarle a los árbitros: ¿usted estaría dispuesto a ir a Guatemala? ¿Usted quiere ir a Salvador? ¿Quiere ir a Centroamérica? ¿Usted estaría dispuesto a estar una semana aquí en unas audiencias que se van a desarrollar en nuestros países? Hay que preguntar. Y eso solo se puede hacer en una conversación presencial o telefónica, según se determine, con ese árbitro. Hay que indagar sobre las obras que haya podido escribir. ¿Ha escrito? ¿Y dónde ha escrito? Quiero saber de lo que ha escrito ese árbitro. Teniendo acceso a las obras que esa persona haya escrito en algún momento, yo podré saber más o menos cuál es su forma de pensar en algunos temas e identificaré si me interesa asignarlo o no, dependiendo de la naturaleza de mi proceso arbitral. Es otra de las ventajas que tiene el proceso arbitral, ¿verdad? Yo puedo identificar árbitros que casen en la medida de mi disputa. No decir que a un mismo árbitro para un tema de telecomunicaciones que a un mismo árbitro, que a una persona para un tema de propiedad intelectual. Probablemente tengo ahí que identificar perfiles completamente distintos. Ahora no se puede saber de todo, pues tengo que identificar si este árbitro sabe de telecomunicaciones o sabe de propiedad intelectual, porque esa va a ser la disputa. ¿Cómo hacer eso? Imposible hacerlo si no es conversando con el árbitro. Entonces, esta comunicación ex parte es permitida, se hace, y ahora las reglas, más bien las directrices, lo reconocen como una práctica estándar. Lo que no se puede hacer es entrar a discutir sobre la disputa con el árbitro. Se puede hacer un planteamiento general de la misma simplemente para que el árbitro identifique quiénes son las personas que intervienen, cuál es la materia que está en disputa y si hay o no conflicto de interés. Nada más. Pero nunca se cruza la línea de manera grave si la parte en esa entrevista preliminar con el árbitro empieza a hablar sobre el mérito de la disputa. Eso sí no se puede hacer, porque entonces se compromete la independencia y la imparcialidad de ese árbitro. Si los árbitros que aceptan eso no se dan cuenta que cometen un error muy grave, porque el árbitro que acepta eso hoy, cuando el día de mañana vuelva a ser designado, la contraparte que habló con él ya sabe que él actúa así. Por lo tanto, ya genera dudas inmediatas sobre su imparcialidad e independencia. Entonces hace muy mal el árbitro, se va deslegitimando poco a poco el árbitro que incurre en ese tipo de prácticas. Y en mi país hay personas que iniciaron siendo los árbitros más designados de todos. Y hoy nadie los busca. Y no los buscan porque cruzaron esa línea. Y todos saben que cruzaron esa línea. Entonces, estas comunicaciones preliminares es importante saber hasta dónde llegar para no comprometer esa imparcialidad y esa independencia con el árbitro. Luego, es muy probable que haya que designar, porque nuestra contraparte era lo mismo, con el árbitro que le corresponda designar, que es, digamos, el mecanismo tradicional de selección de los árbitros, y luego habrá que designar un presidente. Bueno, pues
es permitido hablar nuevamente con los árbitros designados por las partes para la designación de ese presidente. Acabamos de tener en este momento un caso en CIAC, la Comisión Internacional de Arbitraje Comercial, en donde ambas partes ya habíamos designado a nuestros árbitros y ambas partes, con conocimiento la una de la otra, sabíamos que íbamos a contactar a los árbitros que cada uno de nosotros habíamos designado y sabíamos con qué propósito, porque lo habíamos conversado previamente. Nuestro propósito era: a cada uno de estos árbitros le vamos a dar un listado de 5 personas para que los dos árbitros ya designados, dentro de esas 10 personas que nosotros les hemos dado, decidan y nos manden un listado de 3 a las partes. Y luego nosotros, de ese listado de 3, vamos a objetar uno, sin expresión de causa, cada uno de nosotros. Y si hay alguno que quede sin objeción, ese será designado. ¿Qué hicimos? Conversar con los árbitros que ya habíamos designado y decirles que ese era el mecanismo acordado por las partes. Y decirle: mire, en 10 días le estaré mandando un listado de 5 personas que pienso que pueden ser presidentes, para que usted lo converse con el otro árbitro. Ese es un ejemplo nada más de un mecanismo de designación del presidente. Lo que quiero decir es que está permitido, no hay absolutamente nada indebido en, sin entrar a hablar del caso nuevamente, se converse con el árbitro designado para identificar cuál es el perfil que las partes queremos para el presidente del tribunal. Claro está que si la cláusula establece un mecanismo de selección distinta, pues tendremos que estar esa cláusula. O si el reglamento de la institución que hemos elegido establece un mecanismo de selección diferente, pues tendremos que estarnos al reglamento. Pero digo, en la mayoría de los casos donde se supone que los árbitros son los que van a designar al presidente, que es la inmensa mayoría de casos, entonces estas comunicaciones con los árbitros previamente designados son completamente permitidas. Y la tercera, esta no la dice la regla de la IVA, pero es evidente, principalmente en nuestros países, es que yo designé a este árbitro o a estos árbitros y nunca más voy a hablar con ellos. Eso es completamente absurdo, especialmente en nuestras comunidades, que son comunidades tan pequeñas y donde nos vemos en eventos como este, nos vemos más adelante en un evento social, o en un evento deportivo, o en eventos académicos, o otros eventos profesionales. Entonces no se trata de que yo no le voy a dirigir la palabra al árbitro que he designado, eso es ridículo. Y esto que parece tan obvio también no es claro, porque bueno, hay otros extremos. Aquí están tratando estas reglas de poner en la mitad, en la medianía, digamos, esas distintas prácticas que existen en nuestros diferentes ordenamientos jurídicos. Pero yo he estado en casos, el último, un árbitro de Nueva York, que entrábamos al ascensor en la institución donde estábamos celebrando el arbitraje, y si él veía que nosotros entrábamos al ascensor, se salía del ascensor. Como estaban estas audiencias celebrándose en un hotel, bueno, claro, no tuve tiempo, era de trabajo, llegaba un momento de esparcimiento, salíamos un rato a tomar algo alrededor de la piscina, él estaba por ahí nadando, se salía de la piscina y seguía, porque no podía estar cerca de nosotros. También son actitudes extremas, ¿verdad?, que no pueden llevarse hasta ese. No comunicaciones con los árbitros sobre el caso, pero como vimos, en comunidades pequeñas, seguiremos viendo, quizás mientras dure el arbitraje, no queremos muchas veces, no significa que ni siquiera el jugador le haga la mano al árbitro o a los árbitros que deciden. Las directrices también recomiendan que no se presenten declaraciones falsas ni que se permita que los testigos o peritos realicen declaraciones falsas. También esto podría parecer evidente, pero no lo es. Porque muchas veces el abogado simple y sencillamente se limita a decir: yo no estoy haciendo nada indebido, el que mintió fue el testigo, allá él. El que está mintiendo es el perito, yo no lo estoy haciendo. Eso es indebido. El abogado no debe prestarse a esas declaraciones falsas. El abogado, si se da cuenta, porque a veces no se da cuenta, también hay que aceptar eso. En muchos casos, el abogado nunca supo que su testigo estaba mintiendo. Pero si el abogado sabe que su testigo está mintiendo o que el perito está presentando declaraciones falsas, debe pedirle a ese testigo o a ese perito que aclare, que corrija o que desmienta su declaración previa. E incluso las reglas, las directrices sugieren a este abogado que luego de hacer eso, si el testigo o perito no está dispuesto
no está dispuesto a hacer notar que su declaración previa fue falsa, las directrices sugieren el apartamiento del caso por parte de ese abogado. No le está diciendo vaya y dígale a los árbitros que su propio testigo está mintiendo. No vaya y le diga a los árbitros que su perito ha mentido. Sálgase de ahí. Usted intente que su testigo diga la verdad, que su perito diga la verdad. Tampoco estamos hablando aquí de argumentaciones de carácter jurídico. Estamos en una ciencia del derecho que se puede prestar a las más variadas interpretaciones. Y yo como abogado puedo presentar una tesis jurídica completamente contraria a mi contraparte. Eso no significa que esté tergiversando los hechos. Estoy dando una interpretación diferente a una disposición legal, a una disposición contractual. Las argumentaciones normalmente son opuestas. Por eso estamos en conflicto, por eso estamos en controversia, por eso hemos llegado al arbitraje, porque no tenemos una misma posición. Bueno, pero eso es legítimo. Sostener una tesis jurídica diferente a la de mi contraria es completamente legítimo. Es esperable, además. Aquí lo que dicen las directrices es los hechos. Los hechos no pueden ser declaraciones falsas, ni del abogado sobre los hechos, ni de los testigos, ni de los peritos. Muchos de nosotros hemos estado involucrados en casos en donde las partes se solicitan información, se solicitan exhibición de documentos, de información que obra en poder de la otra. Eso es completamente natural en los procedimientos arbitrales. Las reglas no se ocupan porque ya hay otras directrices, que son las directrices sobre producción de evidencia, que tratan de manera específica la exhibición de documentos. Estas más bien se refieren en esta oportunidad a la conducta que se espera en ese incidente, si es que el incidente se genera, digo, el incidente de exhibición de documentos. Y en ese incidente, si es que llega a generarse, las directrices dicen, número 1, si el abogado va a pedir documentos, que haga la solicitud porque de verdad necesita esos documentos. No lo haga para causar una molestia a su contraparte, para hostigar a su contraparte y solicitar todas las declaraciones de IVA de los últimos 25 años. ¿Para qué necesita eso? Eso simple y sencillamente es una actitud de hostigamiento hacia su parte contraria. Pida lo que necesita, si lo necesita. No ocasiones de incidente, simple y sencillamente para hostigar o para dilatar el procedimiento arbitral. Si se recibe la solicitud, y aquí viene el rol de nosotros como abogados, si se recibe la solicitud y el tribunal arbitral ha ordenado la exhibición, ya hay una decisión del tribunal arbitral ordenando la exhibición, los abogados tenemos la responsabilidad de ir a nuestro cliente y decirle, exhiba. Bueno, primero preguntarle si tiene la documentación, no vamos a exhibir algo que no existe, pero preguntarle a nuestro cliente si tiene la información y si tiene la información, decirle que lo exhiba. Tuvimos un caso hace poco de la Asociación Americana de Arbitraje, en donde uno de los abogados de una cultura similar a la nuestra, digo, latinoamericana, el abogado de la contraparte, cuando estábamos en este incidente de exhibición de documentos, dijo que una categoría de documentos que habíamos pedido de manera específica no existía. El incidente llegó a tal punto de discusión que hubo necesidad de tener una conferencia administrativa vía telefónica con los árbitros para sacar la disputa que ya estábamos teniendo por ese tema. Y entonces el abogado, en un momento de exasperación, dijo: pues si no me creen, yo voy a rendir una declaración jurada. Inmediatamente le dijimos: ríndanos una declaración jurada. El abogado rinde la declaración jurada diciendo que había encontrado documentos que esto no existía. Como ya rinde la declaración jurada, ya está ahí, solicitamos que se presente ese abogado como testigo en la audiencia. Entonces sentamos al abogado como testigo en la audiencia. No hay nada más bonito que interrogar a otro abogado, es una experiencia completamente diferente. Entonces interrogamos al abogado que había dado su declaración y como consecuencia del interrogatorio quedó clarísimo que el abogado no había hecho su trabajo. Primero, ni siquiera había notificado a su cliente que existía una orden de exhibición dictada por parte del tribunal arbitral. Nunca le había dicho nada. Después habían documentos, porque dentro de esta categoría de documentos había unos que él como abogado podría haber tenido que estaban relacionados con un caso previo. Y entonces en su respuesta de por qué ese documentos que él podría haber tenido como abogado no se exhibía, porque
respuesta es que él no conservaba nunca archivos en su computadora, que una vez que terminaba un caso lo borraba, que los expedientes físicos los destruía, y que por lo tanto no había ni rastro de esa documentación del caso 6 meses antes, porque estábamos discutiendo un tema de cosa juzgada ahí, pero no había ni rastro de esa documentación que 6 meses antes había ahorrado en un expediente previo. Él la había destruido por completo. ¿Quién se cree eso? Nadie se va a creer eso. El tribunal tomó medidas al respecto y hizo un ejercicio de inferir de manera negativa que esa documentación que ese abogado no había querido presentar le perjudicaba. Que por cierto es una de las soluciones que prevé las reglas, estas directrices, ante el comportamiento de las partes. En cuanto a los testigos y peritos, las reglas sugieren, también, las reglas reconocen, estas directrices reconocen una realidad que también es innegable y que hoy día causa sorpresa que en ciertos procedimientos se discuta todavía alrededor de eso. Si yo voy a presentar un testigo, si yo voy a presentar un perito, es esperable que yo me voy a reunir con el testigo o con el perito. Jamás voy a poner un testigo ahí que no se haya reunido conmigo para que vaya a hablar no sé qué cosas. Es imposible. Eso no pasa en ninguna parte. Entonces causa gracia, bueno, a mí me la causa, ver en ciertas audiencias todavía que el otro abogado empieza, ¿usted conoce a los abogados que le han presentado? Sí. ¿Y se ha reunido con ellos? Sí. ¿Cuántas veces? 3. Y empiezan ahí a hacer un alboroto por esas reuniones. Y me causa más gracia cuando entonces ante esa pregunta hago yo la pregunta a los testigos de la otra parte. ¿Y usted conoce a los abogados que le han traído? No. ¿Usted se ha reunido alguna vez con ellos? Jamás. ¿Esta es la primera vez que ve a estos abogados? Sí. ¿Quién se cree eso? En el momento que un testigo dice eso, ¿cuál creen que es la convicción que genera en el tribunal arbitral? Este testigo está dispuesto a mentir. Este testigo está mintiendo. Si está mintiendo en una cosa tan simple como una reunión con los abogados que le presentan, ¿cómo no va a mentir en las otras cosas? Pierde credibilidad de inmediato ese testigo. Entonces, claro, las directrices reconocen esta realidad, reconocen la existencia de estas reuniones con los testigos, cualquiera sea el método que identifiquemos de presentación. Así que aquí todavía no sucede mucho que las declaraciones de testigos se presenten por escrito. Van avanzando poco a poco y hemos tenido nosotros un par de casos ya en donde aquí en Guatemala ya nos aceptaron la presentación de declaraciones por escrito. Pero eso se está convirtiendo en la regla general. De hecho, es la regla general en los arbitrajes internacionales. Presentar declaraciones por escrito. De manera tal que esa declaración sustituye el interrogatorio directo. Entonces ya solo se presenta el testigo para contrainterrogatorio. Claro, el contrainterrogatorio limitado a las declaraciones escritas. Pero si no ese es el método, porque preferimos utilizar el método de presentar el testigo de manera presencial, digo, para que se genere el interrogatorio directo en una audiencia, cualquiera sea el método, no importa. Los abogados van a participar o en la asesoría para la elaboración de la declaración escrita, es innegable que eso sucede aquí en Chile, o en la asesoría para la presentación de la declaración del testigo en una audiencia. Cualquiera sea el método, eso va a suceder. Lo que no puede hacer el abogado es tergiversar de nuevo los hechos o pedirle a su testigo o a su escrito que mienta, que llegue a conclusiones cerradas. Eso no lo puede hacer. Pero claro que lo puede dirigir, claro que le puede enseñar cómo se realiza una audiencia y claro que puede hacer ejercicios con ese testigo para identificar cómo va a ser más o menos la audiencia. Entonces, cuando estamos presentando un testigo, lo menos que vamos a hacer nosotros es simular una audiencia y ponernos como si fuéramos también, nosotros decimos ahora vamos a hacer las del abogado del diablo, valga la redundancia, ¿no? Pero nos ponemos como si fuéramos el abogado de la contraparte para hacerle las preguntas a ese testigo, intentando atacarlo, intentando hacerlo sentir incómodo. El día que llega a la audiencia, no es que no se va a sentir incómodo, siempre ha de ser incómodo ser testigo, nunca lo he sido, pero debe ser incómodo ser testigo. Pero la incomodidad es menor, por lo menos ya sabe cómo se va a desarrollar más o menos la audiencia. Y lo que le pedimos a los testigos y peritos es diga la verdad, narre los hechos tal como estos han ocurrido.
ordenamos sus ideas, la manera en que estas van a ser tratadas, cómo contar el cuento al tribunal, pero en cuanto a la forma de contar el cuento lo sabe el testigo. Entonces, eso, afortunadamente ahora la directriz es una práctica, digo, desde hace muchísimos años, ya reconoce que eso es así. E incluso llegan a reconocer, porque también es cierto, en algunos casos hay que pagarle a estos testigos y peritos. Es que cuando hay un testigo que yo le voy a pedir que llegue a dar una declaración y que se va a estar 2 días fuera de su país y que va a dejar de trabajar 2 días en su establecimiento, es lógico que voy a reconocer su pasaje, su estadía, sus viáticos mínimos, y si es necesario remunerarle esos 2 días que él ha perdido de trabajo, pues se lo voy a remunerar también. Eso no significa que yo esté poniendo en duda la independencia que tiene ese testigo, simplemente reconocerle los costos que genera su declaración, nada más. Ya no se diga si se trata de peritos, en donde evidentemente hay que pactar un horario con ese perito. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Los peritos en arbitraje, lo digo porque aquí sí nos hemos enfrentado con algunos problemas en Guatemala con este tiempo, y es los peritos, en la inmensa mayoría de los casos, son peritos que designan las partes. Aquí todavía hay una práctica un poco arraigada que se viene del sistema judicial, yo lo sé, de que los peritos son designados por el tribunal arbitral. Y eso debería ser algo completamente excepcional. Los peritos designados por el tribunal arbitral deben ser algo de escasa ocurrencia y solo en casos que de verdad se justifiquen. Son las partes las que tienen que probar. Las partes tienen la carga procesal de demostrar sus pretensiones. Que las partes aporten esas pruebas. Y dentro de esas pruebas, las pruebas periciales. En circunstancias verdaderamente excepcionales es el tribunal el que va a designar esto, pero de verdad que debe ser completamente excepcional. Tanto es así que si no miren la ley, ustedes tienen la ley guatemalteca, ley modelo de un citral, que parte de ese principio. Porque la ley modelo de un citral, la ley guatemalteca, ley de toda la región, hace referencia de manera específica a la facultad del tribunal arbitral de designar peritos, porque debió decirlo, porque si no lo decía, se entendía que los árbitros no hubieran podido designar a los peritos, porque la regla general es la presentación de peritos por parte de las partes, los abogados. Y entonces la ley modelo tuvo que decir que los árbitros también podían designar peritos. Entonces daba allí unas pautas de qué es lo que sucede cuando los árbitros designan peritos, pero esto, repito, solo debería ocurrir de manera muy rara. La directriz, ya casi terminando, también dan consecuencias a los incumplimientos o inobservancias de estos patrones de conducta, que pueden ir desde amonestaciones, la inferencia en el caso de la prueba, como conversábamos antes. Un arbitral puede considerar, bueno, si usted no quiso exhibir, entonces eso le perjudica. Quiere decir que esa documentación que usted no exhibió es válida. Si usted no trajo al testigo, o si usted permitió que su testigo declarara sobre hechos falsos, eso le puede afectar, dependiendo de cuál es la prueba de la que estemos hablando, o una sanción impuesta, una distribución diferente de los costos, de manera tal que la parte que no se ha comportado bien sufra una mayor proporción de esos costos. No simple y sencillamente que ganó o perdió, no importa si ganó o perdió, se comportó de manera indebida, puede haber ahí una amonestación que se traduce en una condena especial en las costas por ese comportamiento. Y por último, yo sé que, como les decía al principio, quizás el problema principal de nuestra región, estoy hablando de la región centroamericana en general, y que es ocasionado todavía porque, bueno, somos países con menor vocación arbitral o cuya experiencia arbitral es, vamos a decirlo así, relativamente reciente en comparación a otros países. Y por eso es entendible que todavía se presenten problemas con bastante frecuencia. Y que esos problemas se deban en su mayoría, en su inmensa mayoría, al traslado de las prácticas judiciales al procedimiento arbitral. Yo creo que ese es el principal problema de todos en materia arbitral, de todos nuestros países en materia arbitral. Intentar venir a un arbitraje a comportarme igual a como me comporto en un juicio. Y hablo de abogados y de árbitros. Y eso no puede ser así. En el momento que las partes decidieron acudir a un mecanismo alterno de solución de controversias, es porque querían salir del mecanismo judicial.
¿por qué vamos a trasladar la práctica judicial si las partes han pactado otra cosa? Y si el arbitraje tiene como característica o como una de sus características fundamentales la flexibilidad. El error más común, asumir que los códigos de procedimientos son supletorios. Y eso no es así. Revisemos las leyes. Identifiquemos si es cierto que eso dicen las leyes. No lo dicen. ¿Qué dicen todas nuestras leyes? Las leyes identifican, en el Código Procesal, identifican ciertos momentos, ciertas circunstancias en que vamos a acudir a los códigos de procedimientos civiles. Ejecución de medidas cautelares, solicitud de producción de prueba cuando una de las partes está renuente a hacerlo, es decir, auxilio en el cumplimiento de las pruebas, nulidades del proceso, revisión sobre la decisión de la competencia del tribunal arbitral. Ahí están las disposiciones. Ahí sí tengo que irme a los respectivos códigos de procedimientos. Pero fuera de esos casos, ¿por qué me voy a ir al código de procedimientos? ¿Por qué voy a sujetarme a la ortodoxia de un proceso que está configurado de esa manera? Porque tiene sus propias garantías, tiene su propia formalidad pensado en el ordenamiento judicial. Cuando me salgo de ahí, toda esa ortodoxia, toda esa formalidad, ¿por qué la voy a seguir manteniendo? No puede ser utilizado ningún código de procedimientos como supletorio si no hay una referencia directa de la ley a ese código. Entonces, ¿qué debe hacerse? Las soluciones están en las mismas leyes. Los árbitros deben conducir el procedimiento con un estilo apropiado, los árbitros aplicarán las mejores costumbres en materia arbitral. Aquí están esas mejores costumbres en materia arbitral. Aquí están recogidas, aquí están sintetizadas en esta directriz y otras más que han sido elaboradas por la persona que conoce el mundo del arbitraje. Entonces no tengo necesidad de acudir a otro mecanismo. Sino, un ejemplo, ¿cómo se haría para tener una declaración escrita de los testigos en un procedimiento arbitral? Los códigos de procedimientos civiles hablan de eso. Sería imposible entonces tener una declaración escrita de un testigo en materia arbitral. Y ocurre que casi siempre, en el 70% de los casos en materia de arbitraje internacional, se da eso. Y aquí en Guatemala se da eso. Lo puedo decir con propiedad. Ya hemos tenido casos en Guatemala donde los testigos han presentado sus declaraciones escritas. Si hubiéramos estado a la ortodoxia del Código de Procedimientos Civiles o procesal civil mercantil, pues eso no se hubiera podido. Podemos modificar audiencias, podemos modificar plazos, podemos establecer mecanismos diferentes para que las partes presenten su evidencia. Olvidemos nuestro sistema judicial. Olvidemos de trasladar las prácticas judiciales a los procedimientos arbitrales. Ese creo yo que es nuestro principal problema. Y el segundo, también un problema muy importante en toda nuestra región, es esa amenaza latente, en unos países más que en otros, pero esa amenaza latente de las acciones constitucionales. Pero aquí hay que reflexionar algo. Todos nos quejamos de esas intervenciones que realizan nuestros tribunales constitucionales en contra de los procedimientos arbitrales. Pero seamos nosotros los primeros en no promover eso. Seamos nosotros los primeros en permitir que los procedimientos arbitrales caminen de manera adecuada y se resuelvan en los cauces adecuados que las partes hemos elegido. No seamos nosotros los que utilicemos estos remedios que no son remedios pensados para el arbitraje. Porque si somos nosotros los que utilizamos esos remedios, no tenemos nada de que quejarnos. No podemos quejarnos. Es un cambio cultural importante, porque hemos visto el amparo ahí como una última tabla de salvación. Y aunque hay todavía cierta indefinición en nuestros países, ¿verdad? Yo, los últimos dos casos que recuerdo de acá de Guatemala en materia arbitral, el Tribunal Constitucional terminó diciendo que no declaraba el amparo después de como un año y medio, ¿verdad? Que no estuvo ahí parado ese proceso, pero dijo que no terminaba reconociendo la infracción constitucional por el no agotamiento previo de los recursos, principio de definitividad. Pero tuvimos que esperarnos un año y medio para que nos dijeran eso. Si vamos a mantener una acción de carácter constitucional, que no lo sé, el sabor todavía no está definido si se puede atacar de manera directa o no el auto con las decisiones de los árbitros, todavía hay una área gris y no hay una posición consolidada al respecto. Hay quienes dicen que sí, otros que dicen que no, que son las decisiones judiciales. En otros países esto ya se decidió desde hace rato, México, Panamá, Costa Rica, todos ellos dijeron decisiones contra los lados, no cabe el amparo. Ojalá así dijéramos acá, en El Salvador y en todos los demás países donde no se ha dicho nada. Pero bueno, mientras eso no ocurra,
Mientras eso no ocurra, el llamado, porque ahora estamos hablando del comportamiento de las partes, es a no ser nosotros parte del problema. Es un problema. No seamos nosotros parte de ese problema, no contribuyamos a que el problema se haga aún más grave. La falta de colaboración con los árbitros, o en la contraparte, también los mecanismos de arbitraje deberían ser mecanismos, yo diría, hasta amigables, donde los abogados tenemos que reconocer que estamos representando el interés de una parte y que haremos nuestro mejor esfuerzo por representar el interés de una parte y que batallaremos con argumentos jurídicos hasta donde podamos hacerlo. Pero nada más que eso. Principalmente en nuestras comunidades jurídicas tan pequeñas, como decíamos hace un rato, donde nos seguiremos viendo las caras. En otro caso quizás del mismo lado de la mesa. No es posible personalizar los casos, ni es posible que el arbitraje se convierta en un escenario desagradable de disputas desagradables. Las partes deberíamos conducirnos con el entendimiento que cada una hará su mejor esfuerzo, pero que agotados esos esfuerzos de argumentación jurídica, no pasa nada, dejaremos en manos de los árbitros, en quienes hemos confiado la decisión, dejaremos en manos de ellos la solución de las disputas, habiendo hecho nuestro mejor trabajo, simplemente, no más que eso. Pero esas peleas donde a veces incluso se llega a personalizar el caso de manera arbitraje no deberían existir, deberían desaparecer por completo. Pues bien, yo he intentado resumir en este tiempo, 46 minutos, estamos bien, ¿verdad? He intentado resumir en este tiempo estas guías y algunas otras visiones que quería compartir con ustedes sobre la práctica de los abogados en el arbitraje, reiterando que esto no está escrito en piedra tampoco, no es una ley, no es un tratado, ni mucho menos, es simplemente el reconocimiento de prácticas que ocurren en todo el mundo, que confluyen en un mecanismo tan interesante como este, que es el arbitraje. Así que si esto en algo contribuye a trasladar las prácticas a los procesos arbitrales que tengan como sede Guatemala, o los procesos arbitrales que ustedes tengan oportunidad de participar fuera de la sede guatemalteca, pues bienvenido. Ojalá así sea y se habrá cumplido con el propósito. Muchas gracias por su atención. Quedaría simplemente a disposición de ustedes por si tienen algún comentario, alguna pregunta que si fuera así intentaríamos aclarar. Gracias. Sí. Quisiera que nos ampliaras un poquito el tema de los delitos. En Guatemala se acostumbra que el tribunal da un nombre a los delitos. Yo tengo ya varios años, bastantes años de estar participando en arbitrajes. Siempre, cuando los delitos lo nombran las partes, yo ya sé qué es lo que van a decir los delitos que nombran las partes. Ya sé casi que no les voy a creer a esos delitos, que va a haber necesidad de nombrar a un tercero, porque cada perito va a ir a establecer lo que la parte quiere. Entonces, ¿para qué perder el tiempo de estar nombrando peritos propuestos por las partes y no irnos una vez a un perito realmente imparcial? Esa creo que es la razón por la cual los peritos en Guatemala, como tú dices, se acostumbra a que los árboles, el tribunal arbitral sea el que lo nombre. Tú decías que, por supuesto, las partes tienen la carga de demostrar lo que están afirmando, pero que esa debiera ser la tónica general, que en Guatemala no lo es. Quisiera que nos ampliaras un poquito de eso, cómo es en otros países, porque aquí la razón por la cual así es porque ya sabemos que los peritos nombrados por las partes van a ir a favor de la parte dice. Sí, gracias. Es interesante hablar de ese tema. Y sé que efectivamente aquí en Guatemala está más arraigada esa costumbre. En El Salvador ya desapareció hace
hace relativamente poco, pero ya desapareció esa costumbre. E internacionalmente yo solo he visto una vez un arbitraje en donde el tribunal arbitral decidió nombrar un perito simplemente para calcular un índice de concentración de mercado, que era un arbitraje relacionado con competencia. Entonces se encargó un experto mexicano y dijo, este señor sabe de la estimación de estos índices de concentración de mercado, pues se lo voy a dar a él. Es el único caso que he conocido de estos. Se mencionaba el tema de la independencia. A mí me gusta comparar esto, lo digo con todo el respeto del mundo, pero me gusta comparar esto con la designación de los árbitros. Si yo designo un árbitro, yo espero que ese árbitro que yo designo sea independiente. Y cuando a mí me designan como árbitro, yo voy a ser independiente. Es decir, la sola designación no puede comprometer la independencia de un árbitro, así sea una parte de la que la designa. Yo veo lo mismo con los peritos. La sola designación de un perito no puede significar por sí misma, no puede significar por sí misma comprometer su independencia. No puede significar por sí misma. Por supuesto que yo nunca voy a presentar a un perito cuando estoy actuando como abogado que sostenga una tesis contraria a la que yo sostengo, porque eso es lógico, pero no es que esté comprometiendo su independencia, es que yo le pregunto al perito cuál es su posición. Y si esa posición financiera, técnica, legal, si está legal, en arbitraje donde hay que demostrar la ley extranjera, coincide con mi posición, voy a presentarla. He tenido un caso ya donde el perito, cuando me presentó sus conclusiones, en las deliberaciones previas que hicimos su presentación, llegó una conclusión o varias conclusiones que eran contrarias a mi tesis jurídica. No lo presenté. Simplemente no lo presenté. No iba a comprometer su independencia o su imparcialidad. He tenido un criterio distinto, respetable, profesional. No lo presenté. Entonces, yo quiero partir por esa primera idea. Debe ser independiente el perito presentado por la parte. No se pierde esa independencia. Ahora bien, se presenta el perito y se presenta para poder ser contrainterrogado. La otra parte tiene la oportunidad de demostrar que está mintiendo, o que sus premisas son falsas, o que se ha equivocado en sus estimaciones sobre el riesgo financiero, lo que sea. Y eso generará más o menos credibilidad al tribunal arbitral, que de ese contrainterrogatorio puede decidir si le hace caso o no a ese peritaje, dependiendo del contrainterrogatorio, porque el árbitro normalmente no va a ser experto en esa materia, por eso le estoy presentando un perito, porque el árbitro no tiene mayor conocimiento técnico de esa materia en donde yo le estoy presentando el perito. Entonces, cuando se genera el contrainterrogatorio, ahí el árbitro, en el ejercicio de su discrecionalidad, puede identificar si debe creerle o no a esas conclusiones. Y si la otra parte hace exactamente lo mismo, pues entonces el árbitro tendrá normalmente el escenario adecuado para llegar a su propia conclusión. Y muchas veces es no pegarse de manera total a uno o al otro, sino arribar a conclusiones, yo no digo intermedias porque no me gusta ese tema de decisiones armónicas, pero tomar en cuenta las argumentaciones o las presentaciones que han hecho los diferentes expertos. Y de manera verdaderamente excepcional, porque el árbitro no debe sustituir la carga de las partes, de manera verdaderamente excepcional, entonces decidir, aquí hay un temita único en donde necesitamos nosotros un tercero que nos opine de este tema en particular, y nada más. Y de ahí lo otro es que hay maneras, hay mecanismos en donde el árbitro puede llegar a convencimientos. Un ejemplo rápido, teníamos un peritaje legal, porque una de las cosas que se estaba discutiendo en un arbitraje CCI era si las personas jurídicas podían ser objeto de derechos morales o no, digo de daños morales o no. Sabemos que las personas físicas, las personas naturales pueden tener derecho a una indemnización por daños morales. Las personas jurídicas sí o no. Bueno, nosotros teníamos una tesis y presentamos un perito que hablaba sobre los daños morales. Nuestra contraparte tenía otra tesis y presentaba su perito que sostenía la posición contraria sobre los daños morales. ¿Qué hizo el tribunal? El tribunal arbitral. Cuando estábamos en medio de las audiencias, eso no nos lo hizo, desarmó toda la estrategia. Pero nos dijo el tribunal, ¿están ahí los dos peritos? Sí, ya presentaron sus informes periciales, ya los hemos leído. Tráiganme a los dos. Claro, nosotros objetamos un poco el asunto, no volvimos a árbitro porque ser abogado, nos peleamos un poco ahí. Pero bueno, el tribunal decidió, tráiganme a los dos. Pues sentó a nuestros dos peritos, uno frente al otro, y dijo al tribunal, voy a ir haciendo preguntas. Voy a empezar con el señor A. Y usted me va a dar su respuesta.
Si el señor B no está de acuerdo, me lo dice. Si está de acuerdo, sí. Entonces el presidente del tribunal iba, esta cosa, pregunta, le respondía, daba su respuesta. Si el otro estaba de acuerdo, solamente asentía y iba siguiendo. Cuando el otro no estaba de acuerdo, ¿por qué usted no está de acuerdo? Entonces empezó el otro perito a identificar por qué no estaba de acuerdo. Después nos dijo a las partes, vaya, ahora si quieren hagan las preguntas, ya no teníamos ninguna pregunta, recién un perito, ya el tribunal había hecho todo. Pero digo, hay mecanismos que posibilitan que el tribunal llegue a un mejor entendimiento. Pero sí, efectivamente, en materia de arbitraje internacional, la práctica generalizada, por mucho, es que sean las partes quienes presenten los documentos y que el tribunal decida si les cree o no les cree. Y si no les cree, que no sustituya la actividad probatoria de las partes. Un último caso, también les cuento sobre esto, un caso, ahí me tocó de árbitro, en donde la parte reclamaba una indemnización importante y su perito fue una cosa muy mala en la audiencia, muy mala. Uno de los árbitros nuestros, digo, de árbitros, decía que entonces debíamos designar un perito para que ese perito certificara la magnitud de los daños. Al final la posición que prevaleció con el otro árbitro fue ¿por qué vamos a hacer eso nosotros? Si esa era una responsabilidad del demandante, del doctor, probarnos a nosotros los daños. Nos probó el incumplimiento y resolvimos así, que el incumplimiento estaba comprobado, pero los daños no quedaban comprobados. Pero nosotros no íbamos a sustituir esa actividad probatoria de las partes. Eso no fue. Creo que había otro comentario por ahí atrás. Sí, pero ya fue respondida con la pregunta del licenciado. Muchas gracias. Sí. Otra pregunta. Ya que a nivel regional, de la ley marco municipal, es viable que, por ejemplo, dos empresas como mercantil salvadoreñas sometan a un arbitraje con centro en Guatemala o en Costa Rica, a manera de estrategia pensar que lo voy a plantear en Guatemala, porque ellos pueden utilizar los principios internacionales. Sí, claro. De hecho, nosotros hemos tenido casos, un caso que tuvimos entre dos empresas salvadoreñas, legislación aplicable salvadoreña, obligaciones a cumplirse todas en El Salvador, y eligen un centro de arbitraje de Guatemala y sede de Guatemala. Soberana decisión, ¿verdad?, en libertad de contratación reflejada en el momento de pactar una cláusula arbitral. Por eso les decía, ¿de qué depende eso? ¿Por qué me voy a ir a Guatemala o a Costa Rica o a Panamá? Ahí tendríamos que entrar a hablar del tema de la sede, pero brevemente, porque identificaré si tiene una legislación adecuada, porque identificaré si hay una cultura arbitral bien establecida, porque identificaré si los tribunales judiciales colaboran con la institución arbitral o son contrarios a la institución arbitral. Tomaré varios factores como esos para decidir, yo quiero que mi disputa tenga sede de San José, que tenga sede de Panamá, que tenga sede de Guatemala. Pero sí, y la idea, creo que no debemos ser muy pretenciosos. Siempre hay que pensar, ver a futuro y pensar en alto, pero también hay que ser un poco realistas y no ser muy pretenciosos para pensar que nuestros países se pueden convertir en verdadera sede de arbitrajes internacionales. Es muy difícil que eso suceda, que podamos competir con Nueva York, París, Miami y otras sedes importantes en el mundo, México más cercano. Pero sí que podemos convertirnos en sede de arbitraje regional. Yo ahí sí veo una oportunidad bien importante. Y que entonces entre nuestros países habrá siempre negocios, habrá siempre contratos y habrá siempre disputas cuando esta surja. Entonces las partes tienen libertad de decidir si se van a Guatemala o si se van a Costa Rica, según sea el caso. Entonces nosotros debemos estar, obviamente, con una legislación adecuada. Hay muchas cosas que ustedes mejor que ellos saben que debe realizarse, por ejemplo, en su legislación. Pero también con una práctica adecuada, con una práctica arbitral consolidada que refleje esas mejores prácticas en materia internacional. Eso es lo que genera confianza. Y por ese tipo de cosas es que alguien puede decidir irse a un país o irse a otro. Realmente muchas gracias por su atención. La conferencia, principalmente por compartir toda esa experiencia regional que tiene y tanto también así como la experiencia latinoamericana. Agradecerles a todos su presencia y reiterarles que siempre son bienvenidos a participar en las actividades de la comisión.
Tenemos mensualmente siempre los desayunos, conferencias, y la próxima semana inicia el diplomado en métodos alternos de resolución de conflictos con especialización en arbitraje. Así que son bienvenidos, los invitamos a participar y muchas gracias.